Buenos días, mi nombre es Adrián Ramos Valencia, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo, de la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad a distancia. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de la carrera. Nuestra asignatura es Metrología y Normalización. Nuestro asesor es el ingeniero Luis Alberto Cabello Rangel y la actividad es la número 5, Instrumentos de Medición. Principales instrumentos de medición. El temario que vamos a abordar el día de hoy son buenas prácticas de medición, aspectos generales, errores en la medición, errores más frecuentes en la medición e instrumentos de medición. En la parte de buenas prácticas de medición, pues son actividades llevadas a cabo con el objetivo de asegurar las condiciones para obtener resultados de medidas confiables, así como de un uso adecuado de los instrumentos de medida. Se incluyen actividades como control, calibración, verificación, almacenamiento de control, mantenimiento preventivo de los instrumentos de medida, entre otras cosas. Buenas prácticas de medición, pues entre ellas podemos contemplar la temperatura. En medición, la longitud de temperatura es la variable de influencia más relevante, por lo cual merece una atención de suma importancia. La calibración. Antes del uso de cualquier instrumento de medida es necesario que se haya llevado a cabo su calibración, además de conocer sus errores de medida. En la parte de verificación, se recomienda llevar un control de las verificaciones realizadas a los instrumentos de medidas antes de su uso para asegurar las condiciones necesarias. Mantenimientos preventivos también es de suma importancia, ya que es necesario llevar un control de mantenimiento que incluya la limpieza, verificación y registro del estado de los equipos de medición. Aspectos generales, pues en medición, procesos que consisten en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud. Y pues la magnitud es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia, que puede ser dimensional, masa, temperatura, electricidad, tiempo y frecuencia, química, fotométrica, presión, volumen y flujo, y por último fuerza, dureza y por torsional. Aspectos generales. Instrumentos de medida, pues son dispositivos utilizados para realizar mediciones solo asociados a uno o varios dispositivos suplementarios. Ejemplos pues, son calibradores, micrómetros, reglas o flexómetros, etc. Errores de medida. Diferencia entre un valor de medida de una magnitud o un valor de referencia. Errores en las mediciones. Al hacer mediciones, las lecturas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aun cuando las efectúe la misma persona, sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, el mismo método y el mismo ambiente. Si las mediciones las hacen diferentes personas con distintos instrumentos o métodos o un ambiente diferente, entonces las variaciones en las lecturas son mayores. Estas variaciones pueden ser relativamente grandes o pequeñas, pero siempre existirán. En sentido estricto, es imposible hacer una medición totalmente exacta, por lo tanto, siempre se enfrentarán errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos, dependiendo, entre otras circunstancias, de la aplicación que se le dé a la medición. Los errores surgen debido a la imperfección de los sentidos, de los medios de la observación, de las teorías que se aplican, de los aparatos de medición, de las condiciones ambientales, entre otras causas. Errores por instrumento o equipo de medición. Las causas de errores atribuibles al instrumento pueden deberse a defectos de fabricación, dado que es imposible construir aparatos perfectos. Esto pueden ser deformaciones, faltas de linealidad, imperfecciones mecánicas, faltas de paralelismos, etc. El error instrumental tiene valores máximos permisibles establecidos en normas y información técnica de fabricantes de instrumentos y puede determinarse mediante calibración. Esta es la comparación de las lecturas proporcionadas por un instrumento o equipo de medición contra un patrón de mayor exactitud conocida. Errores de paralelaje. Estos errores se ocasionan cuando se va a tomar una lectura y al observar no está mirando la escala del instrumento perpendicularmente. Esto es que mira la escala desde la derecha, la izquierda, de arriba o de abajo con un cierto ángulo, a partir de la perpendicularidad a la escala. Este error puede disminuirse mirando lo más perpendicularmente posible al plano de observación. Error de posición. Este error provoca la colocación incorrecta de las caras de medición de los instrumentos con respecto a las piezas por medir. Error del operador o por el método de medición. Este consiste básicamente, muchas de las causas del error aleatorio se debe al operador. Por ejemplo,
falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales, etc. Para reducir este tipo de errores es necesario adestrar al operador. Otro tipo de errores son debido al método o procedimiento con que se efectúa la medición. El principal es la falta de un método definido y documentado. Error por el uso de instrumentos no calibrados. Instrumentos no calibrados o cuya fecha de calibración está vencida, así como instrumentos sospechosos de presentar alguna anormalidad en su funcionamiento. No debe utilizarse para realizar mediciones hasta que no sea calibrado y autorizado para su uso. Para efectuar mediciones de gran exactitud es necesario corregir las lecturas obtenidas con un instrumento o equipo de medición en función del error instrumental determinado mediante una calibración, o sea que debe estar en su fecha de calibración en el rango permitido. Errores por la fuerza ejercida al efectuar mediciones. La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar deformaciones en la pieza por medir, el instrumento o ambos. Por lo tanto, es un factor importante que debe considerarse para elegir adecuadamente el instrumento de medición para cualquier aplicación en particular. Errores por instrumentos inadecuados. Antes de realizar mediciones es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para la aplicación de que se trate. Además de la fuerza de medición, deben tener presente otros factores tales como cantidad de piezas por medir, tipos de medición, tamaño de piezas y exactitud deseada. Existe una gran variedad de instrumentos y equipos de medición abarcando desde un simple calibrador Vernier hasta la avanzada tecnología de las máquinas de medición por coordenadas de control numérico, comparadores ópticos, micrómetros, láser y logosímetros, entre otros. Vamos con el primer ejemplo, que es el calibrador Vernier. La escala de Vernier lo inventó el portugués Petrus Nonius en el año 1492 a 1577. El diseño actual y el cual se le atribuye su invento es el francés Thierry Vernier. Instrumento de medición constituido fundamentalmente por un vernier, una escala principal o cuerpo y cara de medición capaz de indicar la distancia entre capas de la superficie de medición con la escala principal y el vernier. El número 1, pues aquí vemos la descripción de lo que está compuesto el vernier, que es punta de medición externa. El número 2, punta de medición interna, sonda para medir profundidades, escala con divisiones en centímetros y milímetros. La número 5 es escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgadas. Las siguientes son nonio para la lectura de fracciones de milímetros en que está dividido, nonio para la lectura de fracciones de pulgadas en que está dividido, y el botón de deslizamiento y freno. Es prácticamente como está constituido el vernier. Y por los tipos de vernier es un calibrador universal estándar, calibrador con carátula y calibrador digital. Son las predicciones que podemos encontrar. Tipos de mediciones son mediciones externas, mediciones de interiores, mediciones de profundidad y mediciones de peldaño. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de las maneras correctas de cómo podemos obtener las mediciones adecuadas dependiendo de lo que nosotros estemos buscando en los diferentes componentes. Aquí tenemos algunos otros ejemplos del tipo de vernier nonio, sus mediciones en pulgadas. Aquí tenemos también otro ejemplo de escala en milímetros. El ejercicio pues realiza la lectura y escribe la medida correspondiente a cada imagen que se muestra en un calibrador con 10 divisiones en la escala de vernier. Aquí tenemos la escala en milímetros y la escala con 20 divisiones y las 50 divisiones. Y aquí es un ejemplo de cómo se puede realizar una lectura con la medida correspondiente en cada imagen con 20 divisiones con una escala vernier. Recomendaciones del uso del calibrador. Antes de adquirir un calibrador, verifique de acuerdo a las piezas a medir y sus especificaciones o tolerancias. Antes de tomar las mediciones con un calibrador, elimine rebabas y o polvos de las piezas a medir. Siempre trate de medir las piezas utilizando las partes más cercanas a los brazos principales. Nunca mida una pieza en movimiento. Después de su uso, límpielo y guárdelo con las puntas separadas. Procure almacenarlo en lugares libres de polvo y alta humedad. En caso de almacenarlos por grandes periodos, aplique antioxidante en las caras de medición y cursor. Asegúrese que se cuente con un registro
de la verificación y o calibración del equipo, que se mantenga vigente básicamente. Medidor de alturas. Este dispositivo es para medir la altura de las piezas y las diferencias de alturas entre los planos de diferentes niveles. También es utilizado como herramienta de trazo. Cuenta con un solo palpador, básicamente este calibrador. Las partes que lo conforman en este medidor de alturas es un dispositivo de ajuste fino, un trazador. Siempre debe estar sobre una mesa de mármol o una mesa de granito. El tornillo de ajuste debe estar a cero, la escala principal, el tornillo de fijación, la escala vernier y la base. Es básicamente como está la estructura de este instrumento. Aquí tenemos algunos ejemplos de su uso, las formas de cómo podemos medir algunas alturas. Continuamos con el siguiente instrumento de medición, micrómetro. Es un instrumento de medición basado en el movimiento de un tornillo. Sirve para medir las dimensiones de una pieza. Principio de funcionamiento. Es un dispositivo que mide el desplazamiento del husillo cuando este es movido mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del tambor en movimiento lineal del husillo. Aquí vemos cómo está la estructura de las partes de un micrómetro, que es la punta fija, cara del cilindro, husillo micrométrico, tuerca de traba, cilindro, tambor, carraca y el arco. Lectura de micrómetros. La línea de la revolución sobre la escala está graduada en milímetros. Cada pequeña marca abajo de la línea de revolución indica intermedios de 0.5 milímetros entre cada graduación sobre la línea. Lecturas de micrómetros. Paso 1. Lea la escala 1 sobre la línea de revolución de la escala de 56 milímetros. Paso 2. Vea el externo del magno. Está sobre la marca de los 0.5 milímetros. Si está sobre 0.5 milímetros, agregue 0.5 milímetros. Si está abajo de 0.5 milímetros, no agregue nada. Paso número 3. Tome la lectura de la escala sobre el mango, la cual coincide con la línea de revolución de la escala de 0.47 milímetros. Paso final. El total de la estructura de los pasos 1, 2 y 3 es la lectura correcta, que es de 56.97 milímetros. Y aquí tenemos algunos ejercicios de lecturas en micrómetros. Ahí vemos cómo está representado básicamente. El calibrador Bohr, aquí tenemos algunas presentaciones de este tipo de calibradores. El rugosímetro es el conjunto de irregularidades que posee una superficie. La mayor o menor rugosidad de una superficie depende de su acabado superficial. Este permite definir la microgeometría de las superficies para hacerlas válidas para la posición para la que haya sido realizada. Es un proceso que, en general, habrá que realizar para corregir los errores de forma y las ondulaciones que pudiesen presentar las distintas superficies durante un proceso de fabricación, fundición, forja, laminación, etc. Para medir la rugosidad de las piezas se utilizan instrumentos electrónicos llamados rugosímetros que miden la profundidad de la rugosidad y es el valor de la rugosidad medida, expresada en micras y muestra lectura de la medida en una pantalla o en un documento gráfico. Aquí tenemos algunos ejemplos de medición de rugosímetro. Nos muestra exactamente cómo lo podemos apreciar. Por mi parte es todo. Muchas gracias.